Y empezamos. Como les decía anteriormente, lo más importante en este caso es saber primero la cantidad de preguntas que vienen de este tema. Como les dije, son 8 temas, 8 preguntas en total en 2 ejercicios de 4 ítems cada uno. La ventaja ahora de resolver el examen de esta forma también es que ustedes pueden irlo estudiando y la materia les va a ir saliendo conforme ustedes la hayan visto en este curso. Entonces, vamos a ver. ¿Qué son algunas cosas que necesito aprender? Dice acá que necesito aprender conceptos relacionados a past perfect. Un segundo. Conceptos relacionados a present perfect y a past perfect y a present perfect continuous y los modal auxiliaries. De estos, los que quiero que más dominen son los modal auxiliaries, son los más importantes, que son must, que en este caso es deber, cuando algo tiene el deber que es necesario que suceda. Can't, cuando algo no puede pasar, el verbo que acompaña al auxiliar, can't, sería en este caso. Luego tenemos might, que es posibilidad, may, que es posibilidad, pero menor, y will, que se utiliza para hablar de expresiones en futuro. Estos auxiliares son importantes que ustedes los dominen. No tienen ningún significado como tal, lo que hacen es modificar el verbo que los acompaña. Entonces, si ven esto, entiéndase que lo que sigue después de eso es un verbo. Y eso les va a facilitar mucho para buscar en el texto lo que la pregunta les esté solicitando. Es a nivel gramatical lo único que necesito que entiendan de este tema. Ahora, como les digo, vean lo que viene bastante explicado con algunos ejemplos, cómo se pueden utilizar esto en esto en el contexto de lo que es las actividades. Ahora, hay algo que sí vamos a ver y vamos a utilizar un documento de Word para analizarlo. Y se los voy a compartir ahorita en la pantalla. Vamos a dejar de compartir este y vamos a compartir el documento de Word. Ahora, para los términos de frecuencias o las expresiones relacionadas a frecuencias, hay varias cosas que es importante que ustedes dominen y son las expresiones de tiempo. Estas se vieron en octavo y también se vuelven a ver en noveno. Entonces es importante que ustedes las analicen. Por ejemplo, algunas expresiones como las siguientes. Once a week, twice a week, 3 times a week, on más el día, every más el día, y every day, o every week, o every month. Cualquiera de esas opciones nos va a servir. Ahora, ¿por qué es importante que estas piezas de vocabulario las dominemos? Porque muchas veces les va a salir con la frecuencia con las que una persona haga alguna actividad en el texto. Entonces es importante que ustedes dominen la cantidad de tiempo o la cantidad de veces que una persona puede realizar una actividad en un texto. Entonces, once a week lo vamos a entender por una vez a la semana. Entonces, eso es una vez a la semana. Si ustedes ven una actividad que sale solo una vez dentro del texto, es una vez a la semana. Twice a week se usa para hablar de una actividad que se hace 2 veces a la semana. 3 times a week se utiliza para una actividad que se hace 3 veces por semana. La siguiente dice on y viene un espacio en blanco. Normalmente ese espacio en blanco se completa con un día. Por eso dice day a la par. Por ejemplo, puede decir on Mondays, que significaría los lunes. On Wednesdays, que significaría los miércoles. On Fridays, que significaría los viernes. Y así sucesivamente. El día de la semana puede variar según la necesidad del texto. Every también se puede utilizar para decir todos. Puedo decir every Monday, todos los lunes, every Tuesday, todos los martes, every Saturday, todos los sábados, y así sucesivamente. Y la expresión every day, que sería todos, solo que en este caso sí quiere decir todos los días, every day, todos los días, every week, que sería todas las semanas, y every month, que sería todos los meses. Entonces, en este ejemplo, aquí lo vemos como
se expresan lo que son las frecuencias. De vocabulario, esto sí me interesa que lo sepan, porque lo he visto en los textos que sí se los evalúan. Si les sale mucho, entonces sí necesito que lo dominen. Ahora, veamos un ejemplo de esto aplicado al examen. Quiero compartirles el que tengo acá para ustedes. Ahora, vamos a ver. Les voy a compartir la pantalla. Vean este ejemplo que está acá. Este ejemplo es tomado del examen 01-2020. Esta fue la primera convocatoria del año 2020. Cuando esto se implementó fue cuando cambiaron el temario. Entonces, este fue el que se hizo, como quien dice, a media pandemia o antes, inclusive, si más no me equivoco, de que entrara el tema de la pandemia. Vean el texto, vean que normalmente lo que vienen son conversaciones y normalmente algo que yo quiero que ustedes entiendan es que las respuestas se van respondiendo de forma cronológica lineal. O sea, quiere decir que según donde ustedes encuentren la primera respuesta, de ahí para abajo están las demás. No tienen que devolverse, o sea, no es como que la 1 está al final y la 5 está al principio. No funciona. Esto es una técnica que yo quiero que ustedes mastericen. Las respuestas se van respondiendo en el orden en el que van apareciendo en el examen. No tienen que estar cruzándose de lado a lado del texto para resolverlo. Eso es algo que yo considero importante que ustedes lo sepan. Vamos a la pregunta número 1 y quiero que anoten acá lo que es how long. La expresión how long, ¿de qué forma se utiliza? How long se utiliza para decir por cuánto tiempo. Están preguntando por una extensión de tiempo. Entonces quiero que lo anoten ahí como dentro de los términos de vocabulario que son importantes para ustedes. How long, ¿qué se utiliza para decir por cuánto tiempo? How long has Susie been painting? ¿Cuál es la palabra correcta o cómo buscamos esto dentro del texto? Sencillo, era lo que les explicaba la semana anterior. Tenemos la palabra painting y tenemos a Susie. Entonces, en las líneas de Susie, tenemos que ir a buscar al principio la palabra painting y ver cómo nos da la respuesta de este tema. Ahora, aquí dice Susie, I'm at home painting. Entonces, vamos a ver en este caso cómo encontramos. De aquí para abajo tiene que estar nuestra respuesta. Ahora, aquí encontramos how long. Aquí le pregunta Bob a Susie, how long have you been painting? Vean lo que la pregunta está exactamente igual a como está planteada en aquí abajo. Entonces, ¿cuál es la respuesta que Susie le da? Well, for about 3 years. Esa es la respuesta. Justo después de esa pregunta, Susie responde, for about 3 years. Ahora, vayamos al texto. How long has Susie been painting? 3 years, que sería la opción D. Ahora, ¿por qué es importante? Y era lo que le explicaba al grupo anterior. ¿Por qué es importante masterizar la técnica que ustedes van a utilizar para resolver esta prueba? Sencillo, porque usted sin saber mucho o sabiendo muy poco del vocabulario que usted va a utilizar, usted sabe dónde encontrar la respuesta a su pregunta. Entonces, usted no necesita mucho conocimiento para llegar a la respuesta, sino que meramente va directo a la parte donde la respuesta se encuentra. Vean qué sencillo se resolvía ese. Ahora, ¿qué es la ventaja que nos va a dar esto? Nos quedan 3 preguntas. Y esas 3 preguntas tienen que estar en teoría de aquí para abajo. Entonces, de ahí para abajo tienen que estar esas 3 preguntas. Ya yo no tengo que irme para atrás, sino que tengo que seguir hacia adelante. Entonces se vuelve un poco más sencillo. Ahora dice, where did Susie learn painting? Vea lo importante de conocer los WH words. En el caso de esta pregunta, la palabra where significa dónde. Entonces, se habla de un lugar en específico. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ir a buscar? Las palabras Susie, learn painting, así como está acá, y un lugar que esté aproximado dentro de lo que ella está hablando.
Vayámonos a ese mismo párrafo donde Susie estaba dando su respuesta. Y aquí viene la palabra learn. ¿La ven? Se las estoy señalando acá. Entonces vamos a señalar desde el punto anterior hasta el punto siguiente. Y vean lo que dice. I learned it in one of my extra classes in college. Vean qué interesante. Las dos preguntas estaban una conectada con la otra. Estaban seguidas totalmente. ¿Cuál es la respuesta correcta? Así como aparece en el texto. In college, que sería la opción A. Hasta aquí vamos entendiendo bien. De mi parte, sí. Los demás, habemos muchos. ¿Cómo van? ¿Van entendiendo bien cómo? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Ok. Insisto, esto es un tema de práctica, de error y acierto, ¿verdad? Ustedes tienen que ir practicándolo. Esto obviamente va a tomar su tiempo, pero lo que yo quiero que se acostumbren es ustedes resolver este tipo de situaciones, pues por sí solos, digámoslo así. Entonces, vamos a ir viendo. Aquí tengo en el chat preguntas. Ahí me pusieron que sí, excelente. Bueno, muy bien. Paola, Claudia, Ariel, muy bien, excelente. Vamos entendiendo qué es lo importante. Vamos a la pregunta número 3 y veamos la pregunta número 3. Y vean lo que dice aquí. What hobby doesn't Bob like? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a buscar el texto? Número 1, tiene que aparecer en una línea donde hable Bob. Y la clave aquí es doesn't like. Doesn't like. Doesn't like. Ahí tenemos que encontrar. Y como les dije anteriormente, ya encontramos de aquí para arriba. Ya usamos todo esto. De ahí para abajo tiene que estar la respuesta de Bob. Ahora, vamos a ver. Aquí aparece para abajo la palabra hobbies. Y la que lo menciona es Susie. Entonces, Susie le está preguntando a Bob por sus hobbies. ¿Y qué aparece después en el texto? Dice, I don't like any sports, but I love taking pictures. I don't like any sports, but I love taking pictures. Ahora, la pregunta es, doesn't like, no like. Entonces, ¿cuál opción de las que están ahí en este caso se utiliza como un hobby que Bob no le gusta? What hobby doesn't Bob like? Sería en ese caso. Veámoslo aquí. Y podemos inclusive extenderlo a la última línea de Bob. Podemos utilizar estas dos líneas y podemos utilizar esta otra línea. Y en ese margen tengo que encontrar yo la respuesta a esa pregunta. Vean las respuestas y vean cuál es la que corresponde en este caso. Lo correcto sería doing exercise, que sería la opción B. Ahora, ¿por qué es la opción B en ese caso? Vean en el texto lo que se menciona y lo que dice Bob. Dice, I don't like any sports. I do not like any sports. ¿Qué son sports? Deportes. I don't like sports. No me gustan deportes. ¿Cuál es la opción en este caso que mencionan deporte? Exercise. ¿Qué sería la opción B? Ahora vean qué bonito lo que sigue. En esas mismas líneas de Bob, en esa misma línea de Bob, encontramos también la respuesta a la pregunta número 4. Vean lo que dice aquí. But I love taking pictures. I love taking pictures. Y vean lo que dicen en la pregunta número 4. What is Bob interested in doing? Taking. ¿Cuál es la que menciona pictures en este caso? De las 4 preguntas, de las 4 opciones que se les brindan. Photography classes. Photography classes, que sería la opción D, correcto, que son clases de fotografía, que son fotos, pictures, que sería la palabra correcta. Ahora, insisto, de estas 3 preguntas teníamos 3 que resolvíamos sin una gota de vocabulario, pero quiero que vean y analicen lo siguiente.
Vean lo que yo utilicé para responder estas 4 preguntas. Utilicé esta línea de aquí y esta línea de aquí. En esas 2 líneas encontré 4 preguntas. Entonces, ¿por qué la importancia de saber dónde buscar? Porque eso les va a reducir el tiempo, les reduce el estrés, los hace más efectivos y en general, en términos generales, ustedes van a aprender a ser mucho más ágiles a la hora de resolver la prueba utilizando estas técnicas. Recuerden, las respuestas siempre aparecen de forma lineal. Acostúmbrense a resolverlo de esa forma. Verán que se les va a hacer mucho más sencillo. ¿Alguna pregunta en cuanto a la técnica, en cuanto al vocabulario? Ahora, hay un tema que es importante para ustedes. Ustedes se les va a pasar 2 exámenes. Ahorita yo les voy a subir este a la plataforma para que lo puedan trabajar las siguientes 4 preguntas. Pero ustedes tienen solamente 2020 y 2021 de referencia. Este es pues un tema que nos va a afectar ahí como quien dice a la hora de la materia porque no tienen tantos exámenes de práctica como los estudiantes que tenían antes del 2020, que tenían 7 años de pruebas de práctica, o sea, eran muchos años. Pero en la medida que ustedes practiquen con los exámenes que se han hecho anteriormente, no les va a ir mal en el examen. Eso ténganlo por Profe, seguro. Ujú. profe, yo tengo el examen de la convocatoria pasada. Si usted gusta, nos podemos poner de acuerdo y se lo puedo pasar. Excelente, sí. Yo tengo 01 2021. ¿Tienes 02 2022? Sí. Sí, Ok, genial. Ahí nos ponemos de acuerdo para resolverlo. Excelente. Muchas gracias porque con sí gusto. teníamos solamente esos dos, 01 2021 y 01 2020. No tenía 02 2022. Y es que Eso sí lo... en el 2020 no hubo 02 2020 porque con todo el tema de la pandemia solo se hizo una convocatoria durante el año. Entonces, Ujú. pues ahí sí hubo, pero en el 2021 sí hubo 01 y 02 2021. Entonces ahí nos Sí, claro. conversamos para ese tema. Sí tienen esa Sí, desventaja, pero tienen que practicar con los textos. Ahora, ¿en qué vamos a trabajar meramente en clase? En cómo disectar todos los textos. Vamos a pero, trabajar en algunos temas, vamos a ver vocabulario específico porque no todos los temas se resuelven así. Hay ujú, temas que son más sencillos, como este. Hay otros temas que sí requieren mucho vocabulario y en esos, pues vamos a hacer otro tipo de clase, otro tipo de práctica, otro tipo de ejercicio. Pero hay ciertos temas que nos van a permitir ir agilizando un poco con los textos. Entonces esto es un poco más sencillo. En teoría yo esperaría que de este tema de 8 preguntas obtengan al menos 6 buenas, que es el promedio que normalmente la gente obtiene en este tema. Entonces de 8 esperaría que tuvieran al menos 6 buenas. Vamos a ver qué me puso alguien en el chat. Yo también lo tengo el pasado, profe. Excelente, Alejandro. Muchísimas gracias. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo para que me lo pasen. Yo lo marco, lo preparo bien bonito, lo escaneo y lo resolvemos ahí de buena forma. Entonces, para que no tengamos ningún problema, yo les hago el PDF y todo para que no tengamos inconvenientes. Voy a subirles este examen a la plataforma de Classroom para que ustedes lo tengan disponible. Entonces les voy a poner debajo de la pestaña de materiales de clase, les voy a poner examen de práctica 01. Examen de práctica 01. Se los voy a poner en la, en la plataforma. Y vamos a hacer lo siguiente. En el ejercicio que les voy a brindar, es otro examen que les voy a facilitar. Vamos a tener lo que es este está en 01-2020 para que ustedes lo tengan ahí de práctica. Se los voy a subir a la plataforma y van a realizar los ejercicios de la página de la pregunta número 5 a la pregunta número 8. Entonces ya ahorita, justo acabo de subírselos. Lo pueden encontrar, dice examen de práctica 1, donde dice materiales de clase. Van a descargarlo y de la misma forma que yo acabo de resolver van a resolver ustedes de la pregunta número 5 a la pregunta número 8. Y luego vamos a venir aquí, lo vamos a resolver y vamos a disectar las partes de vocabulario que yo considero más importantes en este tema. ¿Entendido?
¿Entendido todos? Ahí aunque sea en el chat, pongan dedito Sí, arriba. profe, gracias. Sí, está bien. Ok, muchas gracias, chicos. Igual, si hay alguna pregunta específica sobre vocabulario, aquí estoy. Me preguntan, con muchísimo gusto, yo les aclaro. Profe, disculpe, ¿cuáles son las que hay que hacer? De la pregunta número 5 a la pregunta número 8. Gracias.
Ok, ¿cómo vamos con el ejercicio? ¿Cómo vamos? Ya hicimos las 4 preguntitas, todavía nos queda alguno. Van terminando, me avisan, por favor, me ponen ahí un pulgarcito, aunque sea cuando terminan, por favor. Listo, profe. Excelente. Vamos a ver viendo a ver cómo van llegando los demás. ¿Listo? Excelente. Listo. Ok, vamos a ver, la mayoría ya están listos. Vamos a ir revisando el examen según lo que ustedes tienen por ahí de documentación. Entonces, vamos a ver, la pregunta sería la pregunta número 5 en adelante. Ahora, vean qué sencillo, porque vienen em, cuatro cuadritos y viene una pregunta de cada uno. Entonces, vean qué sencillo se vuelve esto. Hay gente que va a buscar la pregunta 5 a todos los párrafos y no específicamente les van a preguntar por un cuadrito en cada una de las preguntas. Vamos a ver. Dice la pregunta número 5. Which ad includes prices? Which ad includes prices? ¿A qué le suena prices en español? Precios. Correcto.
Ahora, ¿cuál de los avisos que se les están dando, cuál de los 5 avisos incluye precios? El 5. Correcto. Aquí dice $600 y $480. Vean lo que es el único que tiene cantidades con un símbolo de dólar. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería el 5, que de hecho no está entre las respuestas, pero la respuesta correcta es la 5. Yo sí iba a decir que la respuesta no estaba. No se preocupen. Lo correcto es en este caso la 5. Seguramente si el examen venía así o es un error a la hora de transcribir la prueba. Which ads include information about the age of the participants? ¿Cuáles anuncios incluyen temas sobre la edad de los participantes? Ahora vamos a ver. El número La 3. respuesta 3 dice 5 years old and above y pareciera que es la única que tiene temas de la edad. Ahora vamos a ver. Ok, vamos a ver, aquí la única opción que calza sería la opción 3 y 4 porque se menciona que son niños. Entonces sería la opción que nos calza correctamente. Entonces sería la opción número 3 y 4, que sería la respuesta B. Which ad offers courses accessible by computer? ¿Cuál de estos anuncios ofrece cursos accesibles por computadora? Vamos a ver. La respuesta correcta sería el Stanford Summer College porque ve aquí dice Take Courses Online, que sería la opción número 2, que sería la respuesta A. Which ad offers outdoor activities? Esa palabra outdoor, por favor, anótenla. Es muy importante en este tema. Outdoor se entiende por exteriores. Outdoor se entiende por exteriores. Eso se entiende por algo que se practica afuera. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál es la única opción que dice opciones en exteriores? La palabra clave aquí en este caso es garden, que es jardín, que sería la opción número 4. Por tanto, la respuesta sería la opción C. Ahora, de estas 4 preguntas, el margen de error serían 2 preguntas. Si tuvieron 2 preguntas buenas, están bien. Si tuvieron 3, genial. Si tuvieron 4, bueno, en este caso hay una que ya la tienes de entrada buena. Entonces, de las 3, tuvieron que haber tenido al menos una buena. ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron una buena adicional o 2 o 3 más? Yo 2. Yo 2. Yo tuve 2. Ok, excelente. Estamos bien, estamos dentro del margen. Ahora, aquí Tuve 3, seguramente profe. hubo, excelente. Aquí hubo un error a la hora de transcribir, seguro la pregunta número 5, pero bueno, esas cosas pasan. Ahora, estos temas normalmente, como les digo, y estos textos son bastante sencillos, pero sí necesitan prestar mucha atención a las claves en específico. Recuerden, la ventaja de los exámenes, de este tipo de exámenes, es que normalmente, como les dije, se resuelven de forma lineal y también que el vocabulario es muy específico, no tiene mucho sinónimo. Entonces, eso lo vuelve un poco sencillo. Vamos a ver un tema gramatical que sí es importante verlo y lo vamos a analizar en el documento de Word que vamos a crear para la clase de hoy, que es como decir nuestra pizarra. Voy a dejar de compartirles el examen acá y les voy a compartir el documento de Word. Que me indican si todos pueden ver la pizarra ahorita. Sí.
Ok, este tema de los comparativos y los superlativos sí es importante que lo dominen para la prueba. ¿Por qué? Porque en el examen sí les va a salir esto evaluado, no de forma directa, pero sí se los preguntan en los textos. O sea, es muy común que les pongan estadísticas sobre algún tipo de tema y que les pongan a comparar entre una estadística y la otra. Entonces, vamos a ver, existen dos formas distintas de hacer esto, según sea el caso. Y según hablemos de large adjectives y según hablemos de short adjectives. Entonces, según sea el caso de lo que nosotros estemos analizando, la forma para resolver esto va a ser distinta. Ahora, en el caso de los large adjectives, vamos a usar la siguiente fórmula. Vamos a usar more o less más el adjetivo en su forma base. Y ahorita les voy a explicar a qué se refiere con eso. Para los short adjectives vamos a usar el adjetivo. Voy a ponerlo entre paréntesis. Vamos a usar el adjetivo más la terminación ER. Y de esta forma vamos a realizar lo que nosotros entendemos lo que es el superlativo. Ahora, el comparativo, perdón. Ahora, a la hora de hablar de lo que son los comparativos, quiero que entiendan que se usa para hablar de poner dos cosas en contraste. Cuando se habla de comparativo, lo que yo estoy poniendo es diciendo, bueno, Pablito es más alto que Pedrito. Carlitos tiene más dinero que Josué. Adrián tiene menos libros que Josué. Entonces, lo que normalmente quiero hacer con los comparativos es poner a dos o más elementos, todos en una misma línea de comparación. Para eso es que se usa. Ahora, vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, supongamos que yo quiero decir que una película es más interesante que otra. Entonces, el adjetivo es interesting. Entonces, para yo poder hacer eso, o yo poder expresar eso, voy a decir more interesting. Y siempre va a venir acompañado de la palabra than, que significa que. Entonces, en este caso vamos a decir más interesante que. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de decir más, quiero decir menos? Entonces, en lugar de decir more, diría less. Menos interesante que. Sería la forma correcta de hacer el comparativo. En el caso de los adjetivos cortos, simplemente voy a agregar la terminación ER al adjetivo. Por ejemplo, tenemos el verbo small. Entonces, si yo quiero decir más pequeño, pequeño en sí es small. Si yo quiero decir más pequeño, quiero decir smaller. Y es la única forma en la que yo lo hago. Ahora, supongamos que yo quiero hablar del adjetivo amazing, que es increíble. Entonces, yo quiero decir more amazing than, lo cual sería lo mismo decir más increíble que. Entonces, esta es la forma correcta en la que yo encuentro el comparativo. Ahora, supongamos que tengo el verbo large, el adjetivo large, que es largo. A la hora de hacer el comparativo, ¿cuál es el tema? Ya esa palabra tiene una E agregada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente agrego una R y voy a decir larger, que significaría más largo. Y normalmente van a ir acompañados también de la palabra than, que es decir, más pequeño que o más grande que en este caso. Ahora, para efectos de examen, yo no necesito que ustedes entiendan la forma en la que se construye, porque ustedes no necesitan construirlo, pero sí entiendo que sepan disectarlo. ¿Por qué? Porque en el examen muchas veces les va a salir la palabra acompañada de estos elementos y ustedes tal vez no van a reconocer. Tal vez ustedes saben que es small, pero no van a saber que es smaller. Entonces, si ustedes ven esta estructura dentro del examen, entiéndase que lo que le están haciendo es una comparación. Y lo que usted necesita es poner en balanza el elemento que le están presentando antes del comparativo con el siguiente. Entonces, yo puedo tener una pizarra donde me digan los tamaños de todos los estudiantes y yo puedo decir quién es el más largo o quién es más largo en comparación con el otro. Ahora, esto en cuanto a lo que los comparativos, hay otras excepciones a la regla. Por ejemplo, el caso de big, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de excepciones a la regla.
En el caso de big, que usted no puede decir simplemente bigger, porque está gramaticalmente incorrecto. Entonces, hay algunos casos donde les van a agregar dos consonantes iguales a la hora de hacer el comparativo. Pero a la hora de disectarlo, a la hora de reducir el adjetivo, es lo que yo quiero que ustedes entiendan, no importa en este caso, sino que ustedes sepan reconocer que eso sigue siendo big, que es grande. Y si lo ven con esa otra estructura a la par, significa más grande. Eso es lo que yo quiero que entiendan a efectos del examen. Ahora, esto en cuanto a los comparativos. Entendimos el uso que se les da a estos y cómo resolverlos o cómo trabajarlos. Sí. ¿Les quedaron totalmente claros a todos? Sí. Ok, chicos, vamos a ver. Ahora, por otro lado, existen también lo que nosotros entendemos por los superlativos. Y estos también, pues, son importantes dominarlos. En el caso de los superlativos, lo que buscan es poner algo o a alguien por encima de todos los demás en una categoría en específico. Y existen dos formas de hacerlo también según el adjetivo o el tamaño del adjetivo. Recuerdan que estos eran los adjetivos largos y estos eran los adjetivos cortos. Aquí pasa exactamente igual. En el caso de los superlativos van a decir the most o the least más el adjetivo. Y en el caso de los cortos, va a decir the, expresión the, más el adjetivo y la terminación est. Esta es la forma en la que normalmente los superlativos están construidos para los adjetivos cortos y para los adjetivos largos. Vamos a ver los mismos ejemplos que vimos aquí anteriormente. Tenemos interesting, el adjetivo interesting, y vamos a expresarlo en un superlativo. Vamos a decir the most interesting. Entonces vean la estructura. The most interesting, el más interesante, o en su defecto, the least interesting. ¿Qué sería en este caso? El menos interesante. Ahora vean cómo se puede hacer superlativo hacia arriba para poner a uno encima de todos o hacia abajo para ponerlo debajo de todos. Eso es lo más importante. Ahora, the most interesting y the least interesting. Ahora vamos al mismo ejemplo que teníamos en el caso de los cortos arriba. Teníamos small, que es el adjetivo. Ahora la fórmula me indica que yo lo que voy a hacer es agregar the más el adjetivo con est, que en este caso sería smallest. ¿Qué sería the smallest? El más pequeño. Mismo caso. Aquí pongo por debajo de todos a un elemento en específico. Esta es la forma en la que se construye el superlativo. Veámoslo en el caso del otro verbo que habíamos utilizado, que era large. Entonces, ¿cómo haría yo large en este caso? Igual, agrego the y agrego el adjetivo más est. Ahora, como ya la palabra tiene una e al final, simplemente agrego est y con eso formamos el superlativo. Para efectos de examen, ¿a qué les sirve esto? Meramente para que ustedes aprendan a identificar cómo comparar los elementos uno con el otro. Si usted llega y le dicen en el texto, en la pregunta, who has the most hours of work? Por ejemplo, ¿quién tiene la mayor cantidad de horas? Entonces, eso es un superlativo. Usted tiene que ir a buscar específicamente la mayor cantidad de horas que una persona tenga dentro de un texto. O si a usted le preguntaran, por ejemplo, le dan una serie de alturas de unas personas y le dicen, who is the tallest? ¿Quién es el más alto? Entonces, que usted sepa ir a buscar y reconocer que eso es un superlativo y tiene que ir a buscar la altura mayor. Para efectos de examen, ustedes no tienen que construirlo, pero sí tienen que reconocerlos. Y eso es importante a la hora de responder en la prueba.
Preguntas con los superlativos, dudas, consultas. Preguntas, chicos, que tengan con esta parte, dudas, consultas, ¿les quedó claro? Todo claro. Dice Claudia, claro, Rosario, Fanny. Excelente, muy bien. Ok, chicos, vamos a hacer una pequeña práctica sobre este tema. Es algo corto porque solamente lo único que quiero que entiendan es cómo reconocerlos. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica de este tema y vamos a hacer otra pequeña práctica de un tema con respecto a esta materia. Entonces, denme un momentito, se las voy a compartir por acá y ya continuamos con la clase. Ok, en Classroom les acabo de compartir este documento. Este documento es bastante útil también y este documento se llama Orientaciones para la prueba de inglés de tercer ciclo, noveno año, Zapandí. Este documento trae una guía casi que automatizada de cómo son los modelos de prueba que se realizan en este examen. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo se evalúa esto durante la prueba. Vamos a ver, entonces vamos a ir a este documento que estamos acá y en este documento vienen ejemplos de vocabulario relacionados a la prueba a partir de la página 15. Entonces vamos a resolver desde la página 15 en adelante las preguntas de la pregunta número 1 a la pregunta número 8, que son dos textos utilizados para lo que es la evaluación de este tema en el examen. Entonces, vamos a resolverles esa pregunta. Están de la pregunta de la página 15 del documento en adelante hasta la pregunta hasta la página número 18. Preguntas del 1 al 8. ¿Entendido?
Bien, pues vamos a darles unos minutitos más. Cualquier duda, recuerden que estoy acá. Con mucho gusto, yo les aclaro.
Ok, chicos, vamos a proyectar el documento en la pantalla nuevamente y vamos a revisarlo y vamos a ver cómo nos va resolviendo este tema. Vean qué vacilón. Otra, en la práctica en el examen les pusieron algo relacionado a WhatsApp y en el documento de práctica algo de WhatsApp. Hay como una tendencia por ahí, por eso les digo que es importante repasar con el examen. Ok, veamos. La clave, como les digo, siempre es en la forma en la que ustedes van a buscar dentro de la prueba. Y les están preguntando por Daniel y last weekend. Entonces, ¿qué vamos a ir al texto? Vamos a ir a buscar Daniel y vamos a ir a buscar last weekend. ¿Dónde tiene que estar? En este caso. Entonces dice, aquí está Daniel y dice aquí last weekend. Y dice, aquí tiene que estar la respuesta número 1. Dice, hi Daniel, I heard you went to the beach last weekend. Sería la respuesta correcta en este caso. ¿Qué sería la opción B? Ahora, who did Daniel do snorkeling with? ¿Cuál es la palabra clave en este caso? Snorkeling. Nos vamos directo al texto. Recordemos que no vamos a ir a buscar aquí arriba. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde encontramos snorkeling? Snorkeling está en esa parte del texto. Y le están preguntando precisamente a Daniel. ¿Y qué dice Daniel? It was Tortuga Island en Punta Arenas. ¿Okay? Ahora, ¿encontramos snorkeling en alguna otra parte del texto? Antes de eso. Sí, correcto, donde dice que Acá también con el encontramos primo. snorkeling. Y dice, I did snorkeling with my cousin. ¿Qué sería en este caso nuestra respuesta correcta? ¿Qué es la opción? C, a relative. Vean que no pusieron la palabra cousin, pero pusieron la palabra familiar. Y eso es una trampa que es muy común que se haga en la prueba. Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Dice la siguiente parte, where did Randall do white water rafting? Ahora tenemos que buscar en el texto white water rafting. Y normalmente lo vamos a encontrar después de la respuesta que habíamos encontrado de, en este caso. Aquí se encuentra white water rafting. Dice, white water rafting también está aquí en esta parte. Entonces dice, I did canopy en Monteverde, en white water rafting, en kayaking en San Carlos. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? San Carlos. ¿Qué sería la opción B? Vamos a la pregunta número 4. How many times has Randall done snorkeling before? Ahora, Randall, les están preguntando por Randall y nuevamente les están preguntando por snorkeling. Vamos a ver qué dice el texto de Randall. Randall said, I Hey, have never. aquí habla de Daniel y que le está preguntando a Randall sobre el tema del snorkeling. Y dice, no, I have never, but I want to. Entonces, esa sería la opción 0. O sea, que nunca lo ha hecho. Entonces, en este caso, la opción sería none, que sería nunca. Sería la opción o la respuesta B. Ahora, vamos a la pregunta o las preguntas 5 a la 8. Ahora, misma temática, misma metodología. What does it mean that a photograph has been photoshopped? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en el término, en el examen o en el párrafo? La palabra photoshopped. La respuesta correcta en este caso sería the photograph has been partially modified. ¿Qué sería en este caso la opción D? Ahora, ¿dónde encontramos esto? Busquemos la palabra Photoshop que está aquí y vamos a buscar de ahí en adelante. It means that the original photo has been changed on the computer by using the Photoshop software to make them look better. ¿Ok? Entonces sería la opción has been changed partially, que sería la respuesta D. Vamos a ver en este otro caso. Who are the ones who usually use Photoshopping in their pictures? La respuesta correcta sería young girls, que sería la opción A.
Luego viene, what does Farid and Cleese software consist on? It. Entonces, ¿qué tenemos que ir a buscar? Farid and Cleese software. Y buscamos en el texto donde diga Farid and Cleese. Entonces, aquí tenemos Professor Hani Farid and Dr. Eric Lee have developed a computer program that can detect how much photoshopping has been used on an image. Ahí encontramos nuestra respuesta. Tal y como lo buscamos según lo que nos presenta la pregunta. What does Farid and Cleese software consist on? It identifies real photographs, shows how altered a photograph is, helps consumers change their photos, shows how a perfect person looks like in a photo. La respuesta que correcta sería la opción B. Shows how altered a photograph is. Sería nuestra respuesta correcta. Dice, which photos get a rating of 1? Mismo caso, tenemos que ir a buscar rating of 1 en el texto. Busquemos rating of 1 en el texto. Ya sabemos que encontramos una pregunta en esta parte, entonces de en adelante tendría que estar la última respuesta. Their software gives them a rating from 1, aquí está, from 1 to 5. 1 for a few changes and 5 for a lot of changes. Ahí está nuestra respuesta. Entonces, ¿qué dice la respuesta en este caso? Which photos get a rating of 1? The ones that have been changed a little, que sería la opción B. Y aquí dice, de hecho, 1 for a few changes, few que es little, son sinónimos. Entonces, por ahí también anótenlo, que son sinónimos en este caso. Ahora, de este párrafo, de estas preguntas, en teoría yo esperaría que hayan obtenido al menos entre 4 y 5 buenas. Entonces revisémoslo y me indican cuántas de estas pudieron obtener buenas. Si tuvieron 4 está bien, si tuvieron más de 4 está excelente. Ahora, ¿por qué 4? Porque en nuestra segunda clase no esperaría que tengan 6 o 7 preguntas buenas, sino por lo menos la mitad. Que la técnica les vaya ayudando en algo. Entonces, ¿cuántas preguntas tuvieron buenas? Bueno, Ariel está volando, tiene 7 buenas. Excelente, Ariel, muy bueno. ¿Quién más, chicos? Dayana 5, muy bien. Graving 5, Claudia 5, Rosario 4. Ok, bueno, están muy bien todos prácticamente, ¿verdad? Qué bueno, me alegra mucho. Eso es una muy buena proyección. Ahora, ¿por qué les digo que 4 ahorita? Es un buen número, porque la proyección, la técnica, es lo que yo quiero que ustedes vayan dominando. Cómo resolver dentro del texto es algo que yo quiero que ustedes de verdad dominen. Toma tiempo, que es difícil acostumbrarse, en especial porque ustedes los han acostumbrado a que todas las clases pues son de gramática, de vocabulario y no les enseñan técnicas de lecturas adecuadas ni les dan el espacio para que las practiquen. Y otro problema que se deriva de esto es, y es algo que yo normalmente no se los he explicado, pero que también lo considero importante, que muchas veces sucede que ustedes durante la semana, tal vez por trabajo u otras cosas, no tienen el tiempo de practicar. Entonces, si no lo van practicando durante el espacio que tienen en la clase, muchas veces no lo practican durante la semana. Y eso es un hábito que estamos tratando de corregir. Entonces, la idea es que durante la clase también tengan espacios como estos para resolver los textos, porque muchas veces algunos de ustedes no lo manifiestan así, pero en realidad sucede. La experiencia dicta eso en este caso, que por trabajo, que otro montón de cosas, no pueden normalmente terminar de resolver los textos. Y se van quedando y se van quedando y se van quedando casi que hasta el puro final. Preguntas, dudas, consultas sobre este tema en especial. Todavía nos queda mucha práctica de ver sobre este tema. Este tema abarca casi que 2 semanas, entonces todavía nos queda un poquito más de ver de este tema. Preguntas, dudas, consultas sobre este tema, sobre los ejemplos. ¿Alguna consulta en términos generales, en términos de vocabulario? No todos tranquilos. Tiene que haber algunas dudas que vayan surgiendo. Entonces yo quiero que tengan la confianza para ustedes ir preguntando, ¿verdad? Que creo que eso lo considero importante.
¿Preguntas, dudas, consultas? No, de momento no. La verdad, esa forma que nos está enseñando de hacer las prácticas está genial. Ok, excelente. Bueno, todos los comentarios siempre son recibidos, ¿verdad? Positivos y negativos. Creo que eso es importante, que que todo se utiliza y todo sirve. Entonces, ténganlo presente, ¿verdad? De que yo soy una persona muy receptiva. Hay gente que no, que no es muy buena a la hora de aceptar sugerencias, ¿verdad? Entonces, pues eso también es importante. Ténganlo presente de que yo soy muy abierto a sugerencias y a consultas que ustedes tengan, que la clase pues es de ustedes, al fin y al cabo, esto es de ustedes pues para eso pagan, para un servicio y yo soy feliz de ayudarles. Por último, voy a compartirles en la clase, en el WhatsApp, de hecho, el instituto, una imagen bastante útil que les pueda ayudar con este tema. Se las voy a compartir también en la pantalla brevemente para que también la vean, por si acaso no tienen acceso ahorita a sus teléfonos portátiles. Expressing likes and dislikes es un tema que es bastante importante y hay muchas formas de expresarlos. Entonces, cuando ustedes vean estas expresiones en los textos, quiero que las reconozcan según lo que les voy a explicar. En la columna de la izquierda tienen la forma de expresar likes y en la columna de la derecha tienen formas de expresar dislikes o gustos y disgustos según ustedes lo quieran ver. Tenemos expresiones como I like, que es a mí me gusta, I love, que a mí me encanta, I adore, que es yo adoro, I'm crazy about, me encanta, me vuelve loco, X tema. I'm mad about, soy súper fan de. Lo curioso es que mad por sí sola es una expresión como de enojo, pero cuando dicen I'm mad about, eso es como algo que me encanta, que me pone fúrico. I enjoy, que sería yo disfruto. I'm keen on, soy inclinado hacia. Entonces, estas expresiones son importantes porque ustedes las pueden leer y pueden salirles en las preguntas. Si ustedes les dicen en una expresión, Marco enjoys, en el texto les puede salir love y en la pregunta les puede salir enjoy y son prácticamente lo mismo. Entonces, quiero que entiendan estas expresiones por si en algún momento les sale también en la prueba. Tenemos también formas de expresar dislikes, como en este caso. Tenemos I don't like, que sería no me gusta. I dislike, que son sinónimos, es lo mismo que decir no me gusta. I hate, yo odio, detesto. I abhor, que es en este caso misma situación, yo detesto, yo odio, yo siento furia con. I can bear, es como decir no soporto. I can stand, no aguanto, no soporto. I detest, yo detesto. Entonces también son formas en las cuales se pueden expresar likes y dislikes dentro de un texto. Por aquello, si esto le sale en el examen, entiéndase que son formas distintas de expresar cuánto la intensidad con la que algo nos gusta. No es lo mismo que yo diga I like music, que yo diga I love music. Por ejemplo, que diga a mí me gusta la música y a mí me encanta la música o yo amo la música. Los niveles de gusto varían según la expresión que se use, por eso tenemos distintas expresiones para hablar de lo que me gusta y distintas expresiones para hablar de lo que no me gusta. Esas palabritas se las voy a dejar ahí, traten de repasarlas, también les van a ser muy útil a la hora de resolver la materia. ¿Me entendieron esa parte? Sí. Sí. Todo muy claro. Okay. Voy a pasarles otra imagen, de hecho, que la tengo por acá, al mismo chat con ustedes, en el cual les voy a pasar otra forma de expresar lo que son los likes y dislikes cuando se habla de las materias de la clase. ¿Por qué? Porque muchas veces en este examen yo he visto que en este tema, cuando estaba en octavo, les ponían cosas relacionadas a la materia de clase. Entonces es una forma también de aprender y dominar este tema y les puede salir también expresado así en el examen. Entonces en el chat de WhatsApp la tienen agregada, se los voy a compartir.
brevemente en la pantalla para que la vean. Y tenemos vocabulario de likes and dislikes con school subjects. Cuando hablamos de do you like, is it hard, it is easy. En la izquierda viene la expresión en español y en la derecha viene la expresión en inglés. Entonces, ¿te gusta? A la hora de preguntar ¿te gusta? Yo pregunto do you like? Para decir me encanta, como les decía anteriormente, yo digo I love. Para decir me gusta, yo digo I like. No me gusta, I don't like. Solo me gusta, I only like, únicamente me gusta. Odio, se usa I hate. Es difícil, it is hard. Es fácil, it is easy. Es fantástico, it is fantastic. Es interesante, it is interesting. Es aburrido, it is boring. No está mal, it's not bad. Es estupendo, it's super. Está bien, it's good. Está bueno, it's good. Ambas expresiones se utilizan para decir está bien y está bueno. Ahora, este otro vocabulario lo pueden tener ahí, también les puede servir para este tema, para expresar los distintos likes y dislikes de las personas. Ahora, normalmente este tema ahora va un poco más orientado hacia actividades. Entonces, se recuerden que antes del primer tema de noveno, bueno, tal vez los que hicieron convocatoria antes del 2020, el primer tema de noveno era enfocado a los deportes y a los atletas. Lo cambiaron, entonces ya se expresaron, lo que buscaron fueron hablar más de los deportes, pero desde la perspectiva de las actividades que las personas hacen. Entonces, por ahí hay una base de vocabulario mínima que necesitan. Más que todo, apóyense en la técnica. Esto les va a servir mucho. Preguntas, dudas, consultas sobre este vocabulario, sobre la materia nuevamente. No, sin dudas de momento. Ok, excelente. Por ahí escucho algunos viendo partidos. Bueno, está bueno. No sé ni cómo van, pero bueno, es que no soy muy así como muy al deporte, no se me da mucho, digamos, al fútbol. Veo otras cosas, pero el fútbol casi no. Cuando juega la serie uno pues se emociona nada más, pero nada más. Y a veces ni eso, porque durante clases nos ha tocado ver partidos. De hecho, por ahí estaba revisando el calendario y en marzo nos toca otra vez una clase durante un partido. Nos toca, creo que es la clase del el 24, el 30 de marzo, de hecho, que es un miércoles, el partido contra Estados Unidos tenemos clase. Así que ya saben, ahí los futboleros para que se vayan preparando. Chicos, si no hay más dudas, voy a dejar la clase acá. Inmediatamente voy a subirles el video de la grabación de la clase de hoy para que lo tengan disponible en Classroom. Para los que no se han conectado, recuerden que el video de la clase de la semana anterior ya está disponible en Classroom por si quieren repasarlo. El de hoy, seguramente se los dejo subidos ahora. Voy a aprovechar estos minutitos que en teoría pues nos quedaban de clase, terminamos un poquito antes para ir subiéndolos, para ir subiendo la clase y así pues como quien dice cumplimos con ese requisito desde ya. Recuerden también que mi chat está abierto, el de WhatsApp para ustedes, tanto el del grupo como el privado, para lo que ustedes necesiten. Hay algunos que me han escrito con preguntas y demás, yo con todo gusto les respondo. Como les dije, siéntanse con toda la confianza de preguntarme y decir, profesor, no entiendo esto, profesor, no entiendo lo otro. La gente que me escribió pues recomendaciones, profesor, me gustó esto, profesor, no me gustó lo otro. Yo soy muy atento siempre a recibir recomendaciones, creo que ustedes pagan por un servicio y la idea es darles el mejor servicio posible. Y uno tal vez sabe que no siempre va a quedar contento con todo el mundo, pero sí tiene que hacerlo lo mejor por satisfacer a la mayoría. Entonces todos los comentarios siempre son bien recibidos. Entonces cualquier duda, cualquier consulta, estoy aquí para ustedes con muchísimo gusto. Gracias, profe. Bueno, entonces cualquier cosa, chicos, nos estamos hablando y nos veríamos la próxima semana, como dice el Chavo del 8, como decía el Chavo del 8, a la misma hora por el mismo canal. Buenas noches, profe, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches a buenas todos. noches. Que descansen. Yo creo que ya no me escucho. Gracias, buenas noches. Ya, sí la escuchamos, no se preocupe.